Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y por favor las indicaciones que se han mencionado, pues ya sabéis, si tenéis frío, cualquier cosa, pues estamos en confianza, ¿vale? La verdad es que es un placer, un privilegio para mí poder estar con vosotros esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Como ya se ha dicho, el Señor nos tiene ahí pastoreando en la Iglesia Bautista Emanuel, ahí en Elche, en Alicante. El tiempo ahí es un poco más cálido, así que yo traía mi chaqueta, estaba con un poco de frío, pero bueno, ya me estoy aclimatando y espero que sea una bendición. Para que conozcáis un poco... Ahí está. Ya pasamos... muy rápido. Para que conozcáis un poco de mi familia, mi esposa Laura y mi pequeño Andreu se han quedado ahí en casa, en Elche. Laura es del Prat de Llobregat. Mi suegro pastoreó una iglesia ahí en el Prat, la Iglesia Bautista Emanuel, pero en el Prat. Y entonces el Señor nos trajo aquí, después de habernos conocido en México, nos casamos y después de 2 años de casados el Señor nos llamó para venir a servir al Señor aquí en España. Primeramente ayudando a mi suegro, estuvimos 3 años ahí en el Prat y después la Iglesia Bautista Emanuel de Elche nos invitó a considerar la oportunidad de tomar el pastorado en la iglesia y la iglesia votó y entonces el Señor nos llamó para, pues ahora estoy de pastor ahí en la Iglesia Bautista Emanuel en Elche, junto con el pastor Daniel Flower, no sé si os suena, pero ahí estamos, gracias a Dios, y por su gracia que seguimos ahí. Mi pequeño tiene 20 meses y está pues muy inquieto, para arriba y para abajo, los echo mucho de menos, evidentemente, pero como va a ser un viaje un poco corto, pues decidimos que viniera yo, en este caso, solamente. Es la 3ª vez que nos separamos y estoy un poco así triste, pero bueno, contento también de tener la oportunidad de estar con vosotros. Muy bien, pues vamos a la materia porque tenemos mucho para esta primera sesión. Voy a ir un poco rápido en esta primera sesión. Tenéis los cuadernillos ahí con algunos espacios para completar. Si no has escuchado la respuesta que va en el espacio, intenta ver a tu alrededor, a tus compañeros, a ver si ellos se la han pillado. Y si no, al final podéis acercaros conmigo para deciros cuáles serían las respuestas. Pero bien, vamos a comenzar con una oración y pedir al Señor que nos guíe en todo lo que vamos a ver. Padre, gracias Señor, te damos por esta hora, gracias por tu palabra, gracias por la carta a los Gálatas, Señor, porque hay una rica enseñanza, preciosa, Señor, para nosotros y queremos absorberla, queremos que nuestros corazones estén abiertos de par en par. Danos oídos para oír, ojos para ver y un corazón listo para entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, pues un poco de contexto histórico para la carta de los Gálatas. La carta de los Gálatas es muy especial. Siempre se dice que cuando abrimos la Biblia en una carta y vamos a estudiarla, decimos, ¿qué haríamos si no estuviera esta carta en la Biblia? ¿Qué haríamos si no estuviera Gálatas en la Biblia, en la palabra de Dios? Gálatas es muy especial por muchas razones. Vamos a mencionar principalmente 2, pero quiero mencionar también que en Gálatas hay un pastor que está exhortando a una congregación o a varias congregaciones. Es Pablo quien está diciendo, ¿quién os fascinó, oh Gálatas? ¿Quién os estorbó para que volvierais al judaísmo y a las cosas de la ley? ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando en estas iglesias? Pues que los creyentes, especialmente los gentiles, les estaban diciendo los judaizantes que tenían que guardar la ley, que tenían que ser circuncidados, que no podían ser salvos si no guardaban la ley de Moisés. Y entonces tenemos un pastor exhortando congregaciones, y es muy interesante como Pablo lo hace ahí, un pastor exhortando a otro pastor. Tenemos ahí a Pablo exhortando a Pedro. Lo encontramos en el capítulo 2 cuando confronta a Pedro y le dice, oye, ¿por qué cuando vienen los judaizantes te vas con ellos? Y cuando ellos no están, entonces sí compartes con los gentiles. ¿Por qué haces esto? Y es un gran ejemplo para nosotros cómo debemos de acercarnos en amor, en
misericordia con otros y poder exhortar. Pero sobre todo, la carta de los Gálatas es única en dos sentidos. Por un lado, es la única carta que es escrita a varias iglesias, ¿sí? No está dedicada a una sola iglesia, a una ciudad, como puede ser Corinto o Filipos, sino a varias. Es una región, ¿sí? Por lo menos 4 ciudades eran las destinatarias de la epístola a los Gálatas. Y por otra parte tenemos datos históricos de la vida de Pablo que no encontramos en ningún otro sitio. Entonces es muy importante esta carta. Encontramos la estancia de Pablo en Arabia durante 3 años, capítulo 1, 17 al 18. Encontramos su visita de 15 días con Pedro, versículo 1, 18 del capítulo 1, y su confrontación a Pedro, que ya hemos hablado. Así que muy especial la carta. La región de Galacia es nuestra actual Turquía. Sí, es una región, era una región del Imperio Romano, donde principalmente había 4 ciudades ahí. Antioquía de Pisidia, la recordaréis cuando Pablo dice, Pablo siempre iba a los judíos primero, a las sinagogas, hablaba la palabra del Señor, la fe en Jesucristo, y entonces en esa ocasión cuando los judíos rechazaban, ellos sacudían el polvo y decían, bueno, nos vamos a los gentiles ahora a exponer la palabra de Dios a ellos. Y eso sucedió en Antioquía de Pisidia. Luego también Iconio, otra iglesia que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Todas estas en su primer viaje misionero. Iconio, la recordamos Iconio porque la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Y se armó ahí un alboroto porque unos a favor de Pablo y Bernabé, otros en contra, y hubo confrontación. Tanto que amenazaron con apedrearles ahí en Iconio. Más adelante pasaron a Listra y Derbe, y ahí hubo un gran milagro. Pablo fijó sus ojos en un cojo de nacimiento y le dice, viendo que tenía la fe para ser salvo, le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo se levanta, y todos admirados, todos los que estaban ahí en Listra y Derbe, causó tal conmoción ese milagro que los tomaron en brazos, dice la palabra de Dios, a los apóstoles. A Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo le llamaron Mercurio, y nos acordamos que es la primera vez que se adoran a los apóstoles, la primera adoración apostólica que tenemos ahí. Y bueno, obviamente Pablo y Bernabé dicen, no nos adoréis a nosotros, sino al Señor. Pues estas son las ciudades. Entonces esa es la región de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y a ellos se escribe esta carta. Pablo escribe los Gálatas después del concilio en Jerusalén. Ahí en el espacio debajo del mapa es después del concilio de Jerusalén en el 49 después de Cristo. Es que Pablo escribe esta carta. Y si recordamos, el concilio en Jerusalén trataba sobre los gentiles. ¿Qué debían hacer los gentiles ahora que han venido a Cristo? Y los apóstoles acuerdan y dicen, así como el Espíritu ha sido derramado en los judíos, así ha sido derramado en los gentiles. No vamos a hacer diferencia. Lo único que les vamos a pedir es que se abstengan de los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Esas 5 cosas simplemente. En una carta ellos mandan a las iglesias y dicen específicamente esto. Pero en estas iglesias había una corriente de judaizantes que querían hacer que los gentiles volvieran a la ley de Moisés. Querían obligarles a estar bajo el yugo de la ley. Y por eso Pablo escribe esta carta. Vamos a ver rápidamente más o menos un esquema, los temas principales de la carta a los Gálatas.
Tenemos que saber el contexto para poder llegar al fruto del Espíritu, que está casi al final, capítulo 5. Tenemos que ver de dónde viene Pablo, por qué les da a conocer el fruto del Espíritu. Y eso es otra cosa que no tendríamos. Si no teníamos Gálatas en la Biblia, no podríamos tener esta conferencia o este instituto bíblico, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Pablo, capítulos 1 y 2, lo dedica a la parte personal. Él tiene que establecer su apostolado. Tiene que decir, yo soy apóstol por Jesucristo, no por un hombre que me haya puesto. Y explica pues la razón de esto, defiende su apostolado, la parte personal de Pablo. Después capítulos 3 y 4, la parte doctrinal, y la parte práctica, capítulos 5 y 6. Normalmente Pablo hacía así. Pablo comenzaba con una parte personal y luego la doctrina y luego la práctica, cómo llevarlo al día a día. Entonces, esto es normalmente lo que Pablo hace. Capítulos 1 y 2, autoridad, no opinión. Dios me ha dado una autoridad, no son mis opiniones. Yo he sido comisionado por Dios para llevar esto. Capítulos 3 y 4, libertad, no esclavitud. Estamos libres de la ley. Cristo nos hizo libres. No tenemos que volver. Imagínate tú y yo ahora que tengamos que guardar todo lo que los judíos guardan. Gracias a Dios que Él trajo el sacrificio perfecto y con ello tenemos la libertad en Cristo. Y después, espíritu, no carne. Capítulos 5 y 6. En una sola palabra, trabajo, el trabajo de Pablo, la libertad en Cristo y la vida que debemos manifestar. La vida que debemos manifestar ahora los creyentes. Así que nuestro estudio del fruto del Espíritu se centra en esta parte, capítulos 5 y 6, parte práctica y la vida que debemos manifestar. Antes de pasar a los dos enemigos, quiero que leamos, vamos a Gálatas, por favor. Esta carta preciosa de exhortación, es cierto, pero muy necesaria para nosotros. Y vamos a leer Gálatas 5, 13 al 18. Todos juntos, ¿sí? Gálatas capítulo 5, 13 al 18. Comenzamos, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Bien. Vemos la centralidad de esta palabra en la libertad y en andar en el Espíritu. Así que el apóstol Pablo ya ha terminado su parte doctrinal y ahora está en la parte práctica, capítulos 5 y 6. Y él ya ha establecido un punto, él ya ha establecido que los Gálatas tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Lo vemos en capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 6. Los Gálatas tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Y entonces, ahora va a hablar del fruto del Espíritu. Y nosotros también hoy aquí, quiero hacer una pausa simplemente para decir, yo
estamos comenzando este estudio y asumimos que todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad?, morando en nosotros, que todos somos salvos por la fe en Cristo. Si alguno aquí no está seguro de su salvación, pues antes, más temprano que tarde, ¿verdad?, necesita estar seguro de su salvación y estar seguro de que tiene el Espíritu morando en su corazón y en sus vidas, porque si no, todo lo que vamos a ver no va a servir de nada, ¿verdad? El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu hace en la vida del creyente, la vida que produce el Espíritu en nosotros. Así que yo espero que así sea, y si no, pues tenemos aquí pastores, tenemos hermanos con los cuales podemos hablar sobre la salvación, si hay aquí alguien que se da cuenta que no está seguro. De hecho, en 1 Corintios, Pablo nos dice que es el Espíritu el que nos enseña. Porque ¿quién conoció la mente de Dios?, dice Pablo, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo que tú piensas, sino tu misma alma, tu mismo espíritu, ¿no? Pues igual Dios. Todas las cosas nos son reveladas a través del Espíritu de Dios. Así que por eso debemos asegurarnos. Vamos a una ilustración que aparece en la página número 2. Página 2 del material del cuadernillo. Pone ahí historia verídica. Yo la he encontrado así que así la he encontrado, como historia verídica. Vamos a ver. Dice, un pastor cristiano viajaba en un avión. De pronto notó que el hombre que se sentaba a 2 asientos estaba pasando unas tarjetitas y moviendo sus labios como si estuviese memorizando algo. Debido a que el hombre aparentaba ser un maestro de unos 50 años, ya que tenía barba y pelo canoso, el pastor pensó que quizás era un hermano creyente. Para iniciar la conversación con él, le dijo, parece que está memorizando algo. No, de hecho estoy suplicando o rezando, le contestó el hombre. A manera de introducir más el tema, el pastor le indicó, yo también creo en las oraciones. Bueno, en mi caso yo tengo una tarea específica. ¿Y cuál es? Pedir por la derrota de los pastores cristianos. Anda. Dice, bueno, yo ciertamente entro en esa categoría, dijo el pastor. ¿Estoy en su lista? No, no está en mi lista, respondió el hombre. Pero aquí tenemos 2 hombres religiosos, entre comillas religiosos, ¿no?, en el mismo avión, pero completamente adversarios, ¿sí?, con metas completamente opuestas. El pastor, pues, quería compartir la palabra del Señor, mientras que el otro, no sé si estaba metido en algo de ocultismo, satanismo o algo, que estaba pidiendo por la derrota de los pastores. En el mismo avión, 2 personas con metas totalmente opuestas. Y así es tu vida y mi vida cristiana. En la misma carne vive la antigua naturaleza y vive el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? En ti mismo radican estas 2 naturalezas, la antigua y la nueva. Y están opuestas entre sí, dice Pablo. Si no comprendemos esa guerra que hay en nosotros, no vamos a poder entender por qué es necesario andar en el Espíritu, para tener el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a ver estos 2 enemigos opuestos. Y encontramos el vocabulario aquí en esta parte que hemos leído, capítulo 5. Encontramos palabras de oposición, de guerra. Nos llama la atención ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿sí?, y el del Espíritu contra la carne, y los 2 se oponen entre sí. Entonces, Pablo es muy claro. Tú tienes una guerra que luchar. Tú, creyente, joven, adulto, desde los jovencitos, desde los niños, si ya son creyentes, tienen una guerra que luchar en sus cuerpos, en tu vida. Y estas 2 cosas se oponen. Además,
el apóstol usa con todo propósito esta palabra obras, ¿sí? para la carne y fruto del Espíritu. También nos llama la atención, ¿por qué usar obras y fruto? ¿Qué son las obras? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué son una obra? Lo que yo puedo hacer. Algo que puedo hacer, muy bien. Un esfuerzo, ¿sí? Además lleva la idea de cansancio, ¿no? De fatiga. Una obra, voy a la obra, cuando dicen los que trabajan en la obra, voy a la obra, ¿no? Es mi trabajo y tengo que hacer, tengo que trabajar. Es cansado, es fatigoso. Sí, es verdad, se produce algo, pero cuando va acompañado de la carne, sabemos que es algo malo lo que se produce. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú estás obrando para la carne, lo que estás generando es muerte. Luego hablaremos de esa palabra, muerte. Entonces es algo fatigoso, las obras de la carne, es algo que me esfuerzo, que tengo que hacer, que me cuesta. En el caso del fruto del Espíritu, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de fruto? ¿Alguna idea? Un fruto del Espíritu. ¿Qué se nos viene a la mente? Algo bueno. Algo bueno, alimento, algo saludable también, algo sabroso. Tú muerdes aquello y dices, wow, qué fruta tan más rica, ¿no? Entonces Pablo con todo propósito escoge las obras de la carne y el fruto del Espíritu, para que comparemos y para que de manera visual podamos separar estas dos cosas. Vamos a ver a detalle estos dos enemigos, ¿vale? Y después vamos a ver esta ilustración, pero es la lucha interior. Inciso A, ahí estamos en el primer, número 1 romano, inciso A, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Pablo viene de la parte doctrinal y ahora dice, digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues es una frase enfática, como de resumen, de respecto a lo que estoy diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, esto es lo que hay que hacer, andad en el Espíritu. ¿Qué actividades normales son las que debe hacer un bebé? Yo tengo un bebé de 20 meses, ¿y qué es lo normal que debe hacer un bebé? Mamá. Muy bien, tomar su leche, ¿verdad? Cuando nació, yo estuve en el paritorio ahí con Laura, ayudando un poco. Bueno, ánimo, cariño, tú puedes, no puedes hacer mucho como hombre, como padre, pero dando ánimos y tal. ¿Y qué es lo que uno espera cuando nace el bebé? Oírle llorar. Oírle llorar, es lo normal. Y eso fue lo que ocurrió, gracias a Dios, cuando Laura estaba un poco nerviosa, dice, ¿qué? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Yo digo, sí, ya lloró. Y lloró el mexicano también, además, ¿no? Pero ya lloró. Y eso es lo que esperas. Y ya cuando llora dices, muy bien, está bien. Entonces lo normal es comer, llorar. Lo normal es que duerma bastante. Lo normal es que después ande y se dé golpes con la mesa y con todo lo demás. Experimente. Pues, ¿qué es lo normal para el creyente? Lo normal para el creyente es andar en el Espíritu. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera de ti y de mí. Seas joven, jovencito, adulto, andad en el Espíritu. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Eso es lo normal para nosotros. Y la palabra andar, viene del griego peripateo. Peripateo es fácil de recordar porque es una patada, ¿no? Andar, peripateo, ¿no? Andar en el Espíritu. Indica una acción continua o estilo de vida. Indica una acción continua o estilo de vida.
Ahora, ¿quién es el Espíritu? Andar en el Espíritu. Pues sabemos que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el Pentecostés vemos que era una promesa dada por Dios hace mucho tiempo, que Él derramaría su Espíritu en nosotros. Una gran diferencia con respecto al Antiguo Testamento, donde solo el Espíritu se manifestaba en algunos. Tú y yo tenemos al Espíritu desde el momento de la salvación. Dios te sumerge, te bautiza en el Espíritu Santo de Dios, te sella con el Espíritu de Dios. Y tenemos la presencia de Dios en nosotros. En el espacio ahí debe ir, el Espíritu es la persona de Dios viviendo en nosotros. El Espíritu es la persona de Dios viviendo en nosotros, por el que podemos contrarrestar nuestra naturaleza de maldad. Por el que podemos contrarrestar nuestra naturaleza de maldad, que de otra forma no podríamos derrotar. Es gracias al Espíritu Santo de Dios que tú puedes derrotar la antigua naturaleza. Que tú puedes decir a la carne, no, no más. Si no, no podríamos. En nuestras fuerzas no podemos. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el creyente debe andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Te das cuenta que Dios vive en ti? Todo creyente tiene a Dios morando en él. Qué privilegio tener al Señor viviendo en nosotros. Vamos a Romanos, un momento. En Romanos capítulo 7. Y vamos al versículo 24 y 25. Y debo meter el acelerador para poder terminar. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. Tú dices, no, pero si yo soy cristiano, yo no voy a ir a la muerte segunda. Yo tengo mi entrada en el cielo. Sí, tú no vas a morir eternamente. Pero cada vez que pecamos, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y a veces pensamos, como creyentes decimos, no, pero eso es para los incrédulos. Si al final va a tener muerte la separación de Dios. Sí, pero hay otra parte de la muerte que significa dolor, enfermedad, significa frustración, conflictos con otras personas, pleitos, decaimiento en esta vida, que si tú pecas, tú vas a recibir dolor, tú vas a recibir enfermedad. Y eso también, el creyente sí que puede, si está en la carne continuamente pecando, va a recibir esta muerte, dolor, tristeza, por todo, como consecuencia de su pecado. Así que Pablo dice, miserable de mí, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escucha, si esta lucha la tenía Pablo en su cuerpo, tú y yo, pues también. Pablo, el misionero, el pastor, el ejemplo en muchas cosas, encontraba que luchaba dentro de sí. Pues tú y yo también. No puede ser diferente en nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver un poco más de esta parte, página 2, abajo, número 1, indica dependencia. ¿Qué indica peripateo? ¿Qué indica andar en el Espíritu? Indica dependencia. Debemos depender del Espíritu, ¿sí? Dice Pablo, pero si sois guiados por el Espíritu.
cuando Laura y yo fuimos de luna de miel a Cancún o Riviera Maya. Si tenéis la oportunidad de ir, ir ahí, es muy bonito. Claro, nosotros estábamos en México, lo teníamos más cerca, ¿no? Y claro, estábamos en un sitio muy amplio, donde había una pirámide por ahí, otra por allá, y construcciones antiguas por allá, y era muy fácil perderse, muchísima gente, autobuses, era tremendo. Teníamos un guía muy especial, los mexicanos somos muy bajitos en promedio, pero este guía era así, era muy bajito, diminuto, ¿no? Pero lo que él hacía para poderse ver, porque imagínate entre tanta gente, ¿dónde está el guía? No lo podías ver. Pues él tenía una vara, se había conseguido una vara de árbol, lo que sea, y nos decía, donde veáis la vara moverse, ahí estoy yo, así que acercaros. Y nada, pues siempre teníamos que ir, ¿dónde está el guía? ¿Dónde está la vara? Y teníamos que no perderlo, porque si no, estaríamos nosotros perdidos. Y podría ser difícil encontrar la vuelta a casa, ¿no? Pues el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro guía. Tú y yo debemos dejarnos guiar por el Espíritu, saber a dónde nos está conduciendo el Espíritu Santo de Dios. Nuestra actitud debe ser, ¿qué me está guiando Dios a hacer hoy? ¿Qué me está guiando Dios a hacer hoy? ¿Qué me está guiando Dios a hacer en esta situación? Y dejarnos controlar, guiar por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo normal de un creyente, andar en el Espíritu. Luego también hay otra frase que en el inciso B que tengo ahí, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Pero esta palabra andar no es peripateo, esta palabra es stoigeo o stoigeo, que significa marchar. Entonces no solamente debemos andar por el Espíritu, sino marchar al ritmo del Espíritu, ¿sí? Como si fuera un coronel de alto rango, el Espíritu Santo. Y vamos todos ordenadamente a su ritmo y obedecemos las instrucciones de nuestro coronel. Así que en el espacio ahí es marchar por el Espíritu. Eso es lo que indica andar. Y stoigeo, que es marchar. Número 2, indica constancia. Constancia. Vimos, número 1 indica dependencia, número 2 indica constancia. No es simplemente que de vez en cuando andes en el Espíritu, que de vez en cuando obedezcas a este coronel en jefe, que es el Espíritu Santo, sino indica un estilo de vida habitual. En el espacio ahí al final de este párrafo no es meramente que tengamos actitudes espirituales. Nos toca orar, vamos a orar. Toca leer, vamos a leer. Hoy hay culto, pues hay que ir al culto. Hoy hay jóvenes, hay que ir a jóvenes. No es simplemente tener actitudes espirituales o disposición espiritual, sino que el Espíritu nos controle realmente. Que realmente el Espíritu esté guiándote. Y si no tienes esto en tu vida, pregúntate por qué. Porque la otra alternativa es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son mutuamente excluyentes. Si no andas en el Espíritu, estás satisfaciendo los deseos de la carne. Y si andas en el Espíritu, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y número 3, indica progreso. Progreso. Cuando andamos, avanzamos, ¿no es así? Y esa es la idea. Cuando masticamos chicle, no hacemos nada, simplemente estamos moviendo ahí la boca, pero no producimos nada, ¿no? A lo mejor alguna bomba de chicle o algo, pero no estamos haciendo nada. Mucho ruido y pocas nueces. Y me temo que muchos creyentes son así. Están moviendo mucho y parece que está pasando mucho, pero no hay avance.
no hay progreso en su vida cristiana. Andar en el Espíritu significa progresar. Significa progresar. Porque el progreso en la vida cristiana solo viene cuando nos sometemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nos sometemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si tú no estás en el Espíritu, no vas a progresar en la vida cristiana. Porque en tus propias fuerzas no vas a lograrlo. Cuando nos ponemos bajo la autoridad del Espíritu es cuando empezamos a avanzar en la vida cristiana. Así que andar significa progreso, avance, sentido, rumbo. Todo esto significa avanzar, progresar, andar en el Espíritu. Una cosa que espero que se nos quede al terminar el día. ¿Cuál es tu siguiente paso espiritual? No quieras hacer grandes cosas. No quieras avanzar muy rápido, como los bebés no pueden de pronto ya correr y saltar y brincar. ¿Qué es tu siguiente paso espiritual? Y luego que des ese paso espiritual, ¿qué es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Y cada uno estamos en nuestro nivel espiritual en esta carrera de Cristo, pero debemos avanzar. ¿Cuál es mi siguiente paso espiritual? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga ahora? Eso debe ser nuestro pensamiento. Muy bien, ahora vamos a ver la carne. Ya hemos visto el Espíritu en nosotros, ahora la carne en nosotros también. La carne en nosotros, y con esto vamos a terminar. Estamos bien de tiempo, gracias a Dios, y vamos a ello. Tenemos un enemigo viviendo en nosotros. ¿Sabías esto? ¿Sí? Espero que seas consciente del enemigo que está aquí. Yo cada vez soy más consciente de mis debilidades y la antigua naturaleza. En los tiempos bíblicos, en muchas ocasiones se da una cláusula imperativa seguida de un resultado, para que si tú cumples con lo primero, entonces tendrás lo segundo, ¿vale? Por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y otra vez, y yo os haré descansar. Así es. Entonces, si tú vienes a Él, entonces Él te hace descansar. Hay que ir a Él, ¿no? Pues aquí la frase es andad en el Espíritu, y si cumplimos eso, el resultado será no satisfaremos los deseos de la carne. No vamos a satisfacer a la carne si andamos en el Espíritu. Y como decía antes, son mutuamente excluyentes. Para poder no satisfacer a la carne, tienes que andar en el Espíritu. Y en el momento que das licencia a la carne, ya has dejado de andar en el Espíritu. ¿Sí? Cuando tú dices, bueno, este pecado no está tan mal, lo voy a hacer, y tomas la decisión de cometer pecado, de fallar a Dios, de deshonrar el nombre de Jesucristo, entonces ya no estás en el Espíritu. Evidentemente es así funciona nuestra vida, y debemos darnos cuenta de ello. El apóstol Pablo está diciendo y nos asegura que el andar en el Espíritu es totalmente incompatible con consentir a la carne. Es decir, la única manera de no satisfacer a la carne es andando en el Espíritu. La única manera de no satisfacer al enemigo, como decía alguien, de no darle de comer al perro malo, pues es alimentar al perro bueno y andar en el Espíritu. Satisfacer viene del griego teleo, que realmente indica cumplir o llevar a cabo, ejecutar. Así que el apóstol Pablo, cuando usa esta palabra satisfacer a la carne, cumplir los deseos de la carne, parece que está dando la idea de que un cristiano puede sentir el impulso, el deseo. O sea, imagínate tú ponte en situación cuando tú estás y tienes una tentación y dices, me veo en una situación comprometida, a lo mejor si miento, salgo bien de esto. Y estás ahí en la tentación. Y eso es válido para un creyente. Pablo usa una palabra,
satisfacer, que significa cumplir. No cumpláis los deseos de la carne, pero el deseo, el impulso, si tú quieres, lo puedes tener. Siempre y cuando digas, no voy a mentir. Voy a decir la verdad, aunque me cueste, pues, lo que sea. Aunque luego me vean mal, aunque quede mal yo, pues voy a decir la verdad. Fue mi culpa o tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno está... ¿Quién ha estado alguna vez haciendo una dieta? Levante la mano si alguien ha estado alguna vez haciendo dieta. Seguramente que hay más, ¿no? Muy bien. Pues, si cuando estás en un régimen así, te pasan las golosinas o los chocolates, todo esto, los bombones, y tú sientes el impulso de decir, uy, qué sabroso sería eso en mi boca, ay, me dan ganas, pero dices, no, estoy bajo régimen, estoy en dieta, no lo voy a hacer. Entonces el impulso sí que lo sientes, el deseo, si tú quieres, pero no el hacerlo. Entonces es igual con la carne. Puede ser que alguna vez sintamos el impulso como cristianos, no pasa nada, siempre y cuando que no satisfagas, no cumplas el deseo de la carne, ¿vale? La lucha interior entre el espíritu y la carne, estamos ya en página 4. Los espacios ahí al final era sentirse en el creyente, pero no el cumplirlos. Sentirse, cumplirlos. Una National Geographic, en un artículo sobre el alce de Alaska, que son los alces más grandes que tenemos ahí, decían que los machos de la especie luchan por el dominio durante la temporada de celo otoñal. Los alces literalmente golpean cabeza con cabeza por los cuernos, chocando estrepitosamente. A menudo las astas, su única arma con que cuentan, se rompen. Y cuando esto pasa, tienen la derrota asegurada. El primero que rompe sus astas, adiós, has terminado. El alce más grande y saludable, con los cuernos más grandes y fuertes, triunfará. Por tanto, la batalla que tiene lugar en el otoño realmente se gana durante el verano, cuando el alce se alimenta. El que logre la mejor dieta para el crecimiento de las astas y se haga corpulento, será el peso pesado de la pelea. Por otro lado, los alces que comían inadecuadamente tendrán astas más débiles y estarán más flacos. Hay una lección aquí para nosotros. Todos esperamos las batallas espirituales. Todos sabemos qué se va a dar. Si Pablo la tenía, ya te digo que tú y yo también. Sabemos que van a venir las batallas espirituales. Satanás está eligiendo su mejor estación para atacar. ¿Seremos victoriosos o caeremos? Mucho depende de lo que hagamos ahora, antes de que las guerras comiencen. El principio del alce nos dice que la fe perdurable, la fortaleza y la sabiduría se deben desarrollar antes de que lo necesitemos. Se deben desarrollar antes de que lo necesitemos. Tú debes de estar fuerte en el espíritu, andar en el espíritu, para que cuando venga esa batalla tú puedas vencer. No te debes esperar hasta la batalla, porque entonces ya vas tarde. Tus astas estarán débiles, ¿no? ¿Alguna vez os habéis preguntado, antes de esto, por qué Dios, cuando hemos recibido a Cristo, por qué Dios no nos retira la antigua naturaleza y ya? Esto sería magnífico, ¿no? ¿Por qué no? Mira, ya soy cristiano, dejo de pecar automáticamente. Dios no me permite pecar más. Qué bien sería eso. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa más bien? Pues hay unas ventajas para esta batalla, y están en el inciso C ahí, las voy a leer rápidamente. Humilla al creyente. Nos mantiene humillados esta batalla. Si no, seríamos soberbios. Pensaríamos que nosotros somos los que ya no pecamos, ¿no? Sabiendo que necesitamos al Espíritu continuamente y dándonos a conocer nuestro pecado.
Número 2, nos hace estar alertas. Ahí hay varios pasajes, lo podéis leer luego, ¿vale? Que no tenemos el tiempo, tenemos ya 9 minutos que nos restan. Número 3, apreciamos más a nuestro Salvador. Porque, ¿sabes? Cristo fue tentado en todo, dice la Biblia. Él fue tentado como era 100% humano y 100% Dios. Él fue tentado, pero Él nunca se dio a la tentación. Entonces podemos admirar a nuestro Salvador y decir, yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo. Número 4, nos llama a ejercitarnos en la gracia. Puesto que estoy en una guerra, tengo que estar cachas para Cristo. Venga, vamos a ejercitarnos. Gimnasio. Aparece mucho en la palabra de Dios esta palabra, gimnasio. Y número 5, anhelamos más y más el cielo. Esta batalla espiritual te hace pensar, ay, ojalá fuese ya el cielo. Unos días antes de mi boda, un hermano muy espiritual me dice, ¿qué prefieres? ¿Casarte o que Jesucristo venga ya, antes de tu boda? Y yo estaba, bueno, dice, no contesta, no pasa nada si no contesta. Claro, cuando ya estamos a punto de casarnos decimos, bueno, pero siempre debemos anhelar el cielo. Es lo mejor. Quitaremos muchas tribulaciones, aflicciones, etc. Pues es una ventaja de esta batalla. Muy bien, vamos a Gálatas nuevamente, ya para concluir. Vamos a ver esta lista de obras de la carne. Fijaos, hemos leído ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Aquí tenemos la lista de todos ellos. Vamos a ir rápido. No sé si podéis apreciar, fui tan rápido. Si podéis apreciar que hay 4 divisiones principales que Pablo está señalando. Unos de pecados de impureza sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pecados de superstición, idolatría, hechicerías. Pecados de relaciones humanas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego tenemos pecados de falta de dominio propio. Envidias, falta de dominio propio. Homicidios, evidentemente. Borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, dice Pablo. Obviamente podría Pablo decir muchos más. Pero lo que quiero que veamos es que Pablo tiene en mente categorías, ¿vale? Y esto nos va a servir porque cuando veamos el fruto del Espíritu, vamos a ver que Pablo también divide las 9 cualidades del fruto en 3 grupos de 3. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vale? Entonces simplemente quería llamar vuestra atención a ello y deciros que relaciones humanas empiezan con enemistades y parece que luego se incrementa pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, ya la ruptura final. Entonces parece que Pablo tiene la idea de las relaciones humanas, cómo se van incrementando el problema del pecado. Y idolatría y hechicerías eran problemas en Listra y Derbe. Ya vemos que levantaron a los apóstoles en hombros y Mercurio, Júpiter, dioses han descendido a la tierra. Pues había mucho de esto en estas ciudades. Muy bien, vamos a el párrafo en medio, en la página 5, ahí en medio hay un espacio. Dice, la intención de Pablo obviamente no es presentar una lista por jerarquía de pecados,
sino más bien juntar ciertos pecados con características similares. Juntar ciertos pecados con características similares. Número 2, sus consecuencias. Los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Están fuera del reino de Dios. Los que practican, los que hacen hábito, los que dan licencia a la carne en estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y luego el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ya hemos repasado los versículos, es amor, gozo, paz, paciencia. Son 9 manifestaciones o actitudes piadosas. Notemos que es un fruto del Espíritu con 9 manifestaciones, 9 características o 9 bondades, si queréis decir así. 9 bondades del Espíritu. Y es del Espíritu. Es lo que el Espíritu produce en un creyente que anda en el Espíritu. No es lo que tú y yo tenemos que producir con nuestras fuerzas y echándole ganas y vamos para allá, vamos adelante. Esa filosofía pues es humanista en realidad. Es lo que el Espíritu produce en el creyente que se deja guiar por él. Número 2, si fructificas no cumplirás las obras de la carne. Ya lo hemos visto. Si fructificas, no cumplirás las obras de la carne. Y si fructificas, no estarás bajo la ley. No estarás bajo la ley del pecado, sino bajo el Espíritu. Si fructificas, no estarás bajo la ley. Bien, pues ya hemos terminado la primera sesión. Era la que más me preocupaba por el tiempo. Y gracias por haber resistido y aguantado hasta el final. Vamos al desayuno. Adelante, hermano Francis, para las instrucciones. Adelante.